Hola a todos. En esta cápsula digital vamos a trabajar la relación entre las instancias de evaluación en función sumativa y las decisiones que tomamos cuando analizamos, recogemos y analizamos la producción de los alumnos en esas instancias. En primer lugar, recordemos que cuando hablamos de instancias en función sumativa, siempre son instancias planificadas, formales, que el evaluador ha diseñado especialmente para esa finalidad, para evaluar en función sumativa. Y evaluar en función sumativa, que solamente se realiza en instancias formales, implica colocar una calificación. Cuando yo armo una instancia de evaluación para la función sumativa, es porque al final, una vez que esa instancia ha finalizado, la decisión que tomo es asignar una calificación, ya sea conceptual o numérica. Es lo mismo. Puede ser que utilice una escala de números o una escala de conceptos. Puede ser que esa escala para asignar calificaciones tenga dos elementos: aprobado o reprobado, admitido o no admitido, aceptado o rechazado. No importa, es una escala igual. Lo importante es que en esa escala, de los elementos de esa escala, yo decida cuál es la nota o calificación de cesura. ¿Qué es eso? La calificación mínima con la que se aprueba. Es decir, en la escala va a haber como una línea que va a decir, desde esta nota o calificación para arriba, aprobado. Desde esta escala de calificación para abajo, reprobado. Esta calificación, aprobado. Y de aquí para arriba, aprobado. Entonces, esta escala, que va a tener una nota de cesura, es una escala de calificación, ya sea conceptual o numérica. Cuando yo le comunico al alumno la nota, o le comunico la calificación, también le comunico si ha aprobado o no la instancia. Depende de la ubicación que tenga esa nota en la escala. No sé, si yo le pongo un 6, perdón, si le pongo un 4 a un chico de la secundaria, lo que le comunico es que está reprobado. Si le pongo un 4 a un chico de la Universidad Católica, le comunico que fue aprobado, porque esa misma nota, esa misma calificación, en la escala del secundario es un reprobado y en la escala de la universidad es un aprobado. Entonces, es importante tener en claro la calificación, las calificaciones que puedo utilizar, la escala y con qué nota o con qué calificación se aprueba en esa escala. Cuando un alumno recibe una calificación que coincide con la nota de cesura o está por encima de la nota de cesura, aprobó. Y eso es aprobar. ¿Sí? Aprobar significa eso. Y se aprueba una instancia. No se aprueba un trimestre, no se aprueba una materia, no se aprueba un semestre. Eso se llama de otra manera. Eso se llama acreditar. La aprobación corresponde a cada una de las instancias de la evaluación. La instancia se aprueba, el examen se aprueba, la prueba se aprueba, el trabajo práctico se aprueba, la exposición oral se aprueba. La materia se promociona. El trimestre se acredita. Vamos a explicar un poco mejor. En el sistema educativo formal hay trayectos educativos que están dispuestos por la autoridad administrativa, si es la secundaria por el Estado, si es una universidad privada por las autoridades de esa universidad privada, es decir, por la autoridad que corresponda. Son trayectos que, independientemente de la materia, del alumno y del profesor, deben cumplirse. Y al cumplirse ese trayecto, el docente debe colocar una calificación en un acta, en una libreta, en algún instrumento oficial. Esa instancia en la que el docente coloca la nota en la libreta o coloca la nota en el acta de regularidad o en el acta de examen final, esa situación se denomina acreditación, porque el docente da cuenta, acredita que el alumno ha cumplido con determinado trayecto. Ahora, tal vez adentro de ese trayecto había varias pruebas. Ahora vamos a ver cómo eso se articula. Pero esa nota es
una. Esa nota es la que va a la libreta, esa nota es la que va al acta. Y eso es una instancia de acreditación, que implica comunicar formalmente una calificación a la autoridad administrativa y académica. Cuando esa nota de acreditación corresponde a toda la materia, se llama nota o instancia de promoción. Vamos a ver que también esto se utiliza mal en el lenguaje coloquial, porque nosotros en general decimos, promoví la materia cuando no tuve que rendir el examen final. Pero está mal, porque en realidad si yo promoví la materia sin tener que rendir el examen final, promoví sin examen. Pero cuando promoví la materia habiendo aprobado un examen final, promoví con examen. Entonces, la palabra promoción tiene que ver con finalizar algún trayecto, alguna materia, algún año, algo, y estar habilitado para continuar hacia la otra materia, hacia el otro año, hacia el otro año. Eso es promocionar. Por lo tanto, no hablamos de aprobar la materia, hablamos de promoverla. O se promueve con examen, como didáctica 2, o se promueve sin examen, como práctica 2. Pero ambas se promueven, se promocionan, se aprueban, comillas, aprueban con examen o sin examen, pero se habla de promover. Entonces, la acreditación y la promoción son comunicaciones oficiales de una calificación, pero esa calificación está basada en instancias formales de evaluación que han tenido su propia calificación. Es decir, por ejemplo, en el caso de didáctica 1, ustedes tuvieron, si no recuerdo mal, 2 parciales. Bien, en cada parcial tuvieron una calificación. De esas 2 calificaciones, la profe tuvo que juntarlas de alguna manera para poner una única calificación que es la nota de regularidad. En la secundaria, por ejemplo, en un trimestre, a lo mejor un profe toma un trabajo práctico, una exposición oral y una prueba trimestral. Bueno, entonces después de esas 3 calificaciones, porque cada instancia va a tener una calificación, de esas 3 calificaciones tiene que sacar una. Esa una es la que va a la libreta. Esa es la instancia de acreditación. Ahora, no puede haber instancias formales de evaluación sumativa que no generen ninguna calificación o que la calificación que generan no termine integrando de manera combinada la instancia de acreditación. Ejemplo, yo no puedo tomar, no sé, un trabajo práctico, un trabajo grupal y una prueba y definir que el alumno se sacó 7 en el trabajo práctico, 10 en el trabajo grupal, 3 en la prueba y solamente tener en cuenta el trabajo práctico y la prueba. Y el trabajo grupal, como fue muy fácil, no sé qué, no lo tengo en cuenta. Si lo califiqué, lo tengo que tener en cuenta. Porque las calificaciones son para eso. Se califica en las instancias para que a partir de esa calificación yo pueda armar la nota de acreditación y pueda pasarla a la libreta. Por lo tanto, la relación entre las instancias de evaluación sumativa, las calificaciones de cada instancia y la nota que va a la libreta o al acta, la instancia de acreditación, es todo un caminito. Es una relación completamente directa, en donde no puede haber quiebres. Ejemplo, tengo 3 instancias de evaluación, tengo 3 calificaciones, tengo que armar la nota del trimestre en secundaria. El chico se sacó un 3, un 2 y un 8. ¿Qué nota le pongo? Una opción es promediar. Es la opción por ahí como más frecuente, pero no es la única. También puedo definir un porcentaje. Por ejemplo, decir, la nota de la prueba va a valer o va a pesar un 50% de la nota del trimestre. El trabajo práctico un 30% y el trabajo en grupo un 20%. Entonces, saco, por regla de 3 simple, la proporción y esa es la nota de la libreta. Pero también puedo decir, no, voy a tomar 2 instancias de evaluación. 2 trabajos prácticos, pero la máxima calificación del trabajo práctico va a ser un 5.
Entonces, en vez de promediar porcentaje, no sé qué, voy a sumar. ¿Cuántos puntos se sacó el chico en el primer trabajo práctico? Sacó 3 puntos. Y en el segundo, 4. Entonces, ¿cuál es la nota? Un 7. Sumé los puntos de ambas instancias porque repartí en 2 la calificación máxima, que es un 10. Pero también puedo definir que voy a tomar o la mayor nota o la última. Por ejemplo, si digo, voy a tomar, no sé, un práctico, voy a tomar 3 prácticos, pero en realidad es un solo práctico dividido en 3 partes. Y en la última parte tiene que entregar todo. Entonces, le pongo nota a la primera parte, le pongo nota a la segunda, le pongo nota a la tercera. Pero en realidad lo que vale es la tercera, porque la última nota engloba todas las anteriores. Esa es otra opción. Entonces, hay un montón de maneras de definir cómo se articulan, cómo se mezclan, cómo se combinan las diferentes notas que yo tengo de un alumno durante todo un trayecto para ver cómo armo la nota de acreditación. Esta manera, la cantidad de instancias y la manera en que voy a combinar las calificaciones de esas instancias para poner la nota en la libreta o en el acta, para poner la nota de acreditación, yo tengo que aclararla el primer día de clases. O si quiero, en cada uno de los trimestres. Pero no es algo arbitrario, no es algo que yo pienso después, que pienso cuando tengo que poner la nota en la libreta. Yo lo digo de antemano, para que tener las reglas claras y para que el alumno pueda organizarse y pueda darle a cada instancia la importancia que en realidad yo le voy a dar. Entonces, si yo le voy a dar determinada importancia, el alumno tiene que conocer cuál es esa importancia. Ahora bien, hablamos de instancias de evaluación formales, sí. Y hablamos de calificar en esas instancias formales. Y hemos hablado de trabajo práctico, hemos hablado de exposición oral, hemos hablado de prueba, podemos hablar de examen, podemos hablar de un trabajo en grupo, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Ahora, cualquier tipo de instancia formal de evaluación puede ser usada para la función sumativa. Cualquier tipo de actividad y de tarea que yo le asigno al alumno puede usarse para calificar. No. Una actividad, una instancia de evaluación, para que pueda ser usada en función sumativa y el alumno reciba una calificación, tiene que tener requisitos. Primer gran requisito, tiene que ser avisada. Yo no puedo asignar una actividad y decirle después al alumno que le voy a poner una calificación. Aunque la calificación sea a favor de él. Por ejemplo, hago una actividad grupal en la que se recontraenganchan los alumnos y entonces como premio les quiero poner un 10 a todos. No puedo. No puedo, porque no fue avisado con anticipación. Y al revés tampoco, menos todavía. No es, se portaron mal, saquen una hoja. O expliqué algo, les di una actividad para resolver y ahí les digo, bueno, pero va a tener nota, porque es muy importante este tema y yo quiero que ustedes esto le pongan muchas ganas, va con nota esto. No. Con suficiente anticipación, es anticipación necesaria para que el alumno sepa qué contenidos les voy a tomar, pueda organizar el material relativo a sus contenidos, los pueda buscar, pueda saber dónde está, pueda completar la carpeta, pueda hacer lo que le falta. Pueda mirar el material y si hay consultas, hacérmelas. Pueda tener oportunidad de practicar. Pueda tener oportunidad de preguntar lo que no sabe, de que yo lo ayude a entender lo que no termina de entender. Toda la anticipación que sea necesaria para que ocurra todo eso. Mínimo una semana. No menos de una semana. Pero además de eso, cuando aviso que voy a tomar una instancia de evaluación dentro de una semana, que repasen, que revisen, que estudien, tengo que aclarar porque va a ir con nota. Tampoco vale que yo diga, bueno, vayan repasando, porque en cualquier momento les tomo un trabajito práctico. No, en cualquier momento no. ¿Qué fecha, qué día, cuándo? ¿Cómo juega qué peso tiene ese trabajo práctico en la nota del trimestre?
tengo que clarificar, tengo que aclarar, tengo que explicitar esas intenciones mías. Y cuando explicito, les voy a tomar un trabajito práctico, una prueba, un examen, lo que sea, dentro de 2 semanas y va a llevar nota, también tengo que contar los detalles. Sobre este tema, sobre esto de esclarecer el tipo de instancia, instrumento, condiciones, hay otra cápsula digital, con lo cual no me voy a explayar, pero tengo que decir si va a ser un examen, un trabajo práctico, una prueba, una exposición oral, lo que sea. Si va a ser escrito, oral, grupal, individual, sincrónico, asincrónico, todo, si va a ser con material, todo eso lo tengo que explicar y mantener durante todo el tiempo. No puedo, por ejemplo, decir que va a ser escrito y después terminar tomándolo oral. Tiene que ser muy claro los contenidos que voy a tomar, qué materiales van a entrar, qué textos tienen que consultar, qué tipos de actividades van a tener que repasar. Y por supuesto que va a tener que ser contenidos que yo he mediado didácticamente, que han sido objeto de mediación didáctica. Es decir, yo no puedo decir, bueno, a ver, en realidad trabajamos hasta la unidad 3, pero también entra la 4 y la 5 que está en el libro. O de estos puntos vimos todo, pero estos 2 últimos están en el libro. No. Algo tengo que haber hecho yo. O lo expliqué, o di una actividad para que resuelvan, o armé una cápsula digital, o les di un tiempo para que lo lean y me pregunten. Alguna media. No puede ir el alumno a ser evaluado sumativamente sobre contenidos que yo nunca vi si los estaba aprendiendo o no. Algo tuvo que haber ocurrido ahí antes de evaluar sumativamente. Y por último, lo que veníamos diciendo desde antes. Yo tengo que decirle, y este trabajo práctico y esta prueba, esto es el 25% de la nota del trimestre. No, y lo voy a tener en cuenta. No, ¿qué es tener en cuenta? ¿Qué significa tener en cuenta? ¿Significa que lo vas a promediar? ¿Qué significa que lo vas a mirar cuando tengas que poner la nota en la libreta? Por último, hay una serie de prácticas que tienen que ver con instancias de evaluación sumativa que se utilizan especialmente en la secundaria, pero se utilizan muy mal. Así que las vamos a repasar. Y son las instancias de evaluación sumativa que se denominan registro sistemático de evidencia. Todas las que venimos diciendo hasta ahora, todos los ejemplos que venimos poniendo, son actividades puntuales. Son exámenes, pruebas, trabajos prácticos, posiciones orales que empiezan y terminan y se dan por única vez. No es algo que yo observo sistemáticamente a lo largo de, por ejemplo, todo el año, o todo el semestre, o todo el trimestre. Es una actividad que empieza, termina, califico, pasamos a otra. Si no la aprueba, puedo dar un recuperatorio, pero es otra instancia y miro otras cosas. En cambio, en la secundaria habitualmente se evalúa sumativamente, se le pone nota a cuestiones o a conductas que los docentes observamos a lo largo del año. De manera muy incorrecta, muy inadecuada, se lo denomina a veces nota de concepto. La nota de concepto es una nota que le pongo al alumno si es buen alumno, mal alumno, regular alumno, cómo es el alumno conmigo, cómo es el alumno con mi materia. Este tipo de calificación es arbitraria, injusta, es lo que el docente piensa sobre el alumno como persona. Ese tipo de calificaciones no son correctas, no son legítimas. Y además porque provienen generalmente de instancias no formales de evaluación, de interacciones que yo tengo con el alumno que no son instancias formales de evaluación. Y hemos dicho que no podemos calificar si esa calificación no se le pone al alumno en el desempeño de una instancia de evaluación. Entonces, este tipo de calificación de nota de concepto está mal, ¿sí? No es adecuado. Ahora, si me piden en la institución que yo elabore una nota de concepto, que haga el seguimiento del alumno en algunas conductas y que esas conductas las registre para poner una nota, puedo utilizar el registro sistemático de evidencia. Pero de evidencia, es decir, de conductas observables. Son conductas
directamente observables, no suposiciones mías. Porque, por ejemplo, el compromiso. ¿Dónde veo el compromiso del alumno? Bueno, veo en que cada vez que le pido materiales, los trae. Perfecto. Entonces lo que evalúo no es el compromiso. Evalúo la evidencia que elegí para medir ese compromiso, que son los materiales que trae a clase cuando se los pido. Bien, entonces, ¿qué hago yo? ¿Registro el compromiso? ¿Evalúo el compromiso? No. Registro el traer materiales a clase y lo registro. Solicito, aviso que voy a sacar una nota de ese traer materiales a clases, armo una planillita y cada vez que pido materiales me tomo el trabajo de ir registrando. No es que cuando voy a poner la nota en la libreta me acuerdo y digo, sí, la verdad que generalmente este chico traía las cosas, listo, le sumo un punto. Este no, este me parece que nunca, no, este jamás, no, le bajo el punto, no. Cuando voy a poner la nota en la libreta, agarro la planillita y me fijo, y me fijo cómo definí yo que esto que estoy mirando iba a traducirse en una calificación para la libreta. Entonces, yo defino cuáles son esas conductas observables. Le comunico al alumno que se las voy a exigir y que voy a calificar a partir de esas conductas. Hago registro, hago seguimiento, anoto cuándo esas conductas aparecen y cuándo no aparecen. Y luego, cuando voy a armar la calificación de acreditación, la nota de acreditación, me fijo en ese registro y lo respeto. Todos estos pasos que yo hago los tengo ejemplificados aquí. Por ejemplo, otra cosa que puedo requerir, que cumplan con la tarea. Entonces, mi registro sistemático de evidencia va a ser observar el cumplimiento de la tarea. Entonces, de los 10 puntos que yo le puedo poner al alumno en un trimestre, a lo mejor 2 de esos puntos van a corresponder a la tarea realizada. Si son 2 de esos puntos, bueno, voy a observar 2 veces. Lo tengo que definir yo previamente como yo quiero y lo tengo que comunicar al alumno. 2 veces voy a revisar ese cumplimiento de tareas. Y a cada una le voy a poner un punto. O no, lo voy a revisar un montón de veces y después voy a hacer alguna fórmula, algo que me dé para esos 2 puntos. Y entonces comunico al alumno todo esto. Mira, cada vez que yo pida tarea o todos los días que yo pida tarea, voy a observar a ver si la completaste. Si vos solamente la tenés copiada en la carpeta, te voy a poner 0,5 puntos. Y si la tenés resuelta, 1 punto. Y con todo estas lo voy a sumar y va a valer tanto en la nota de acreditación. Esto es un registro sistemático. Entonces, instancias de evaluación pueden ser las típicas, instancias puntuales, prueba, trabajo, y puede ser registro sistemático, pero bajo estas condiciones, bajo estas exigencias. Claridad, comunicación, registro permanente, tener a mano ese registro para tomar decisiones respecto de la nota de acreditación. Si no, es arbitrario, es injusto, es inadecuado. Una aclaración para que tengamos en cuenta. No siempre que le pedimos al alumno que realice cierta conducta a lo largo del tiempo, es una instancia de evaluación sumativa. Va a ser una instancia de evaluación sumativa solo si de esa observación de conductas voy a sacar una calificación. Si no voy a sacar una calificación, sino que se la voy a exigir para otra cosa, se denomina requisito. Por ejemplo, el requisito que ustedes tienen de cumplir con la actividad asincrónica en la semana virtual para la asistencia. Eso es un requisito. No saco ninguna nota de ahí, pero lo exijo para algo. Al alumno lo que le tiene que quedar claro es qué ocurre si no cumple, ¿sí? No puedo exigir algo y después que no haya nada, que no haya ningún tipo de situación indeseable para el alumno si no cumple. Porque si no, ¿para qué lo exijo? La exigencia de algo, exigir algo al alumno, exigirle una conducta al alumno, exigirle algo que tenga que hacer el alumno, va a tener siempre una consecuencia sobre si lo hace o no lo hace, si no, no lo puedo pedir. Entonces, cuando yo le pido algo al alumno, que haga algo,
lo tengo que pedir con claridad. ¿Es exigible o es optativo? Si es optativo, puedo proponer 500 cosas, punto y aparte, pero es optativo. Y optativo en serio. El alumno que no lo hace y es lo mismo que el que lo hace. No le pasa nada al alumno que no lo hace. Y si no es optativo, si es exigible, bueno, tengo que decir qué pasa si no se cumple con esa exigencia. Una de las opciones es calificar. Y ahí tenemos una instancia de evaluación sumativa. Pero otra de las opciones es decir, te exijo todo esto para lograr tal cosa. Una recomendación personal. El registro de evidencia es muy trabajoso, ¿sí? Exige que yo siempre esté tomando nota, hace que yo utilice mucho tiempo de la clase en eso. Entonces, trabajarlo con cuidado, trabajarlo responsablemente. Que realmente esto que yo le exija al alumno tenga alguna relación con el aprendizaje. Ejemplo, el vestuario del alumno, cómo se presenta, cómo se viste, la mayoría de las veces no tiene ninguna relación con el aprendizaje. Entonces, por ahí, no dedicarle tiempo a hacer registro sistemático de la presentación del alumno. Pero sí, por ejemplo, si yo soy docente de laboratorio o de taller, en donde el vestuario, por ejemplo, los zapatos de seguridad, el barbijo, la gorra, todo eso tiene que estar presente y tiene que estar impecable, porque forma parte del aprendizaje que el alumno hace a lo largo de la materia. Entonces, tener mucho cuidado cuando yo utilizo este tipo de registro de evidencia o exijo requisitos que tengan algún sentido educativo para el alumno, y no porque sí, y no por sacar alguna notita más. Finalmente, una recomendación, y es que para calificar, el sistema educativo tiene su propia normativa. En la secundaria y en la educación superior, todo esto que está acá, todo esto que ustedes pueden leer, ya está predeterminado, no lo puedo elegir yo. No puedo decir, ay no, pero yo la verdad es que quiero calificar con 10 la nota máxima, pero la nota mínima va a ser un 8. No, porque el sistema educativo dice que la nota mínima es un 6 y no puedo poner otra nota. Y si el sistema educativo, por ejemplo el secundario, no admite alumnos libres, pues no admite. Y si la educación superior no universitaria admite, pero bajo ciertas condiciones, tengo que respetar esas condiciones. Entonces, todo esto que ustedes ven acá tiene una normativa oficial, tanto en educación secundaria y en educación superior, que ustedes tienen que conocer. No pueden ingresar a una institución educativa a dar clases y tener que calificar desconociendo la normativa. Por favor, está en internet, está en el ministerio, la puedo poner a disposición de ustedes, no pueden desconocerla. Y en educación universitaria, como hay autonomía universitaria, cada universidad tiene su propia normativa y su propia reglamentación, con lo cual también los invito a conocerlas. Como hemos dicho más de una vez, asignar una calificación, determinar una acreditación, promover al alumno en una materia, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos los docentes para tomar y ganar conciencia en que cuando educamos dentro del sistema educativo, estamos educando dentro de la educación pública.